Lo que está pasando en el mundo obviamente pega en la Argentina. Recién en el comienzo del programa nos empezamos a preguntar qué va a pasar con el precio del pan, que según los cálculos va a haber aumentado en poco tiempo, 36% aumentó el precio del pan por el incremento obviamente del trigo. 40% aumentó el trigo en el mundo. ¿Cuánto aumentó el petróleo en el mundo desde que empezó la guerra en Ucrania? 29%. ¿Cómo le va a pegar a la Argentina? Guillermo Moreno fue secretario de Comercio Interior y lo tengo en línea. Guillermo, ¿qué estarías haciendo si estuvieras sentado otra vez en la misma Secretaría de Comercio Interior? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con este presidente no se puede hacer nada, pero supongamos como que hubiera otro, que tenés otro uno que te diera bola. Sí, o bueno, que no opina, no dice nada, o que se toma vacaciones, digamos, ¿no? Y no hay mucha alternativa, tenés que subir las retenciones al máximo posible. ¿Por qué están discutiendo de bajarlas? ¿Perdón? ¿Y por qué están discutiendo bajarlas? No creo que estén discutiendo bajarla del gobierno, ese debe ser la sociedad rural o los dueños de la tierra, digamos, porque obviamente a ellos pueden pensar que un incremento de las retenciones le puede hacer bajar el precio de la hectárea, entonces prefieren que los jubilados no coman pan. Bueno, ¿qué querés que te diga? Vos sabés cómo son algunos muchachos de la sociedad rural, no los productores, ¿eh? Bueno, yo empecemos dejo afuera a los productores. Pero me adelanté, pero explica bien cuál sería el mecanismo beneficioso de subir las retenciones, en este caso al trigo. ¿Qué es lo que reportaría? Explícalo didácticamente. Mira, vamos, esto es muy sencillo. El precio en Chicago en el día de ayer estuvo $440 la tonelada. ¿Cómo se arma el precio en la bolsa de Rosario? Es ese valor, descontado el flete, obviamente vos tenés que cargar la mercadería en el puerto de Rosario y llevarla a algún lado, menos las comisiones de las compañías exportadoras, la logística hasta el embarque, y obviamente más menos el diferencial de calidad, y más menos si hay escasez o no hay escasez. Pero si vos decís que el precio de referencia es $440 la tonelada, no te equivocás, si es el que tenés en la cabeza. Para hacer números redondos, pongamos $400, porque así se va a entender más. Supongamos que en vez de estar los 440 que está $400. Entonces, si vos le pones un 30% de retenciones, vos seguís vendiendo a $400 la tonelada al mundo. Ahora, el productor aquí recibe $280 y los $120 restantes se los queda el Estado. Después seguimos porque no termina ahí la cosa. ¿Eso qué significa? Que el molino que va a comprar el trigo, que se lo va a vender como harina a la panadería, lo va a comprar a 280, claro, no a 400. Porque el productor lo puede vender afuera a 280, sí, que total va a cobrar lo mismo a 280. Entonces, vos lo que generás con las retenciones es desalinear el precio de afuera del precio de adentro. Ahí entonces el productor se te puede quejar. Sí. Y vos lo que le tenés que decir es: no te aflijas, te voy a bajar un costo muy importante para vos, que es el costo del alquiler de la tierra. Con lo cual hay que sacar una ley de arrendamientos rurales, como siempre tuvo la Argentina desde el grito de Alcorta para acá, principio del siglo XX, donde se armó la Federación Agraria. ¿Y cuándo dejó de tener una ley de arrendamiento rural? No la dejó de tener nunca, entró en deseotudo, eso significa que se dejó de usar. Ya fundamentalmente con Martínez de Oz, pero después nunca más se utilizó la posibilidad que siempre tuvo el marco legal argentino de regular algo indispensable. ¿Y por qué funcionaría? Porque la ley de alquileres, que también era un catálogo de buenas intenciones, finalmente no funcionó. No, pero eso, con los alquileres urbanos no te tenés que meter, porque ahí juegan muchísimas cosas. Los alquileres urbanos, mira, en nuestro gobierno no sacamos nunca una ley de alquileres urbanos, no sacamos. Yo no estaba a favor, Kirchner tampoco estaba a favor, en la época de Cristina peronista tampoco estaba a favor,
Después algo pasó con Cristina, que sé yo, es un tema que algún día explicará ella. Pero en esa etapa, con los alquileres urbanos no te metes. Estamos hablando de que es ilógico que el dueño de la tierra se lleve el 40% de la producción, como si fuera un señor feudal, porque ¿cuál es la diferencia con el sistema feudal? El dueño de la tierra, que en este caso era el señor feudal, se la daba al siervo de la gleba, el siervo de la gleba la trabajaba y le pagaba el alquiler con producto, que el señor guardaba en el castillo. Bueno, perfecto. Ahora esto es lo mismo. El dueño de la tierra se la da a un productor y el productor le paga con el 40% de la producción, que es cómo se están cerrando ahora los contratos. Eso te da un volumen de 7.500 millones de dólares anuales, no con estos precios te da mucho más. Entonces, vos fíjate lo que conseguiríamos con el tema de las retenciones. No solo juntar los dólares para honrar los compromisos de las deudas y no tener el mamarracho de discusión que vas a tener hoy en el Congreso, porque van a discutir horas y nadie va a decir quién pone la plata para pagarle al fondo. Ah, claro. Claro, porque nadie, la única... No, el ajuste. El ajuste lo va a poner. Ah, muy bien, pero como no le podés decir que tu mamá va a pagar con su jubilación la deuda al fondo, te dan toda una vuelta para no decirte eso. Sí, claro. No, viste que todo es tranquilo que no va a doler. Viste, como, bueno, como la vacuna, si como no le dicen las mamás al nene del pinchazo, sí, tranquilo que no va a doler. Si no, eso no es hacer política, porque es engañar al pueblo, miente el gobierno y miente la oposición. Pero espera, volvamos un cachito atrás. Bueno, espera, muy bien, de esa manera vos tendrías los recursos para pagar la deuda, pero también bajarías el precio de la comida. Sí. Entonces... ¿Y por qué el gobierno está hablando de un fideicomiso para compensar el precio del trigo? Pero escuchame una cosa, yo lo valoro, me parece. El fideicomiso lo inventé yo en la soja en el año 2008 y funcionó hasta el año 17, hasta que Macri se enteró que estaba ese fideicomiso y que lo habíamos hecho nosotros, que lo había hecho Moreno, y entonces lo sacó inútilmente porque era un instrumento. Pero para la soja... ¿Eso fue lo que me contaste en su momento, lo que disparó el precio del aceite? Claro, pero ¿por qué? Claro, pero ¿por qué para la soja? Cuando nosotros éramos chicos, el aceite mezcla era girasol y maíz. Sí. 95% girasol, 90 girasol y el resto maíz. Ahora es todo soja, casi todo soja con algo de girasol. Bueno, no importa, te acostumbraste. Ahora, la relación cuando inventamos ese fideicomiso con el sector privado, y que nunca tuvo ningún inconveniente y se administraba lo más bien, era 95-5. Sobre la soja el 95% se exportaba, el 5% se consumía. Entonces, la incidencia era muy menor. En el caso del trigo, vas a hacer un fideicomiso por 800.000 toneladas y finalmente la vas a hacer, y vos te comés 500.000 toneladas por mes y vas a hacer 800.000 en el año. Vos te comés de trigo 6 millones de toneladas. ¿Está bien? Vos podés decir, bueno, un poquito menos, un poquito más. El pueblo argentino se come 6 millones de toneladas de trigo. ¿Cómo se las come? Bueno, no solo es pan. Tenés un montón pan, pizza, de fideo. Tenés la pizza, tenés las tortas, tenés un montón de hechos. Digamos, mojar harina es un muy buen negocio y la verdad que la base, junto con la carne, la leche, el aceite, la base del alimento. Entonces, si vos te consumís 6 millones de toneladas, vos tenés que dejar acá adentro 7 millones. 6 millones te las comés, poco más, poco menos. Tenés 500.000 de semilla y 500.000 siempre tenés que tener por alguna emergencia. Es la precaución de un hombre de negocio. O sea que 7 millones te quedan adentro. Por eso cuando vos tenés una producción extraordinaria como tuviste el año, bueno, esta campaña que acaba de terminar, lo que vos producís, ponerle 21, 20, 22 y medio, lo que fuere, menos 7 es tu saldo exportable. Y eso es lo que genera de exportación. Bueno, es obvio que el año que viene vas a estar bien por arriba de 7 millones de toneladas de trigo. A mí me agarró una seca tremenda y llegamos a tener una producción de 9 millones, 10 millones. La verdad que tuvimos 2 años de seca. Bueno, los 7 millones lo tuvimos igual. O sea, pero si hay casi 14 millones de toneladas de exportación, ¿por qué no pueden garantizar que esas 7 millones de toneladas se vendan a un precio razonable? Muy bien, eso fue lo que yo... Mirá, vos sabés que eso es muy interesante, porque esa fue la primera
reflexión que tuve en una reunión donde Biolcati, ¿vos te acordás de Biolcati? Sí, señor. Sociedad Rural. Presidente. Sí, claro, fue presidente, pero en ese momento era vicepresidente. Había un veterinario que era el presidente. Y vino con el hijo a la reunión. Entonces yo le dije, mirá, yo te saco las retenciones. Si nosotros no tenemos las retenciones con efecto recaudatorio, en ese momento teníamos superávit fiscal, no teníamos ningún inconveniente. Vos me tenés que entender que las retenciones las ponemos porque si no se me deteriora el salario en términos de poder adquisitivo. Claro. Y se me deteriora mucho cuando... Y la verdad que Biolcati me dijo, mira, vos tenés razón, porque vamos a tener entre 19 y 21 millones de toneladas. Un tercio lo podemos arreglar, y se lo arreglan ustedes, muchachos, exactamente lo que vos estás diciendo. Exacto. Pero entonces dijo, eso es voracidad. Pero me dijo, me dijo, mira, tenés razón, pero tenés razón adentro de la oficina. Afuera de la oficina yo soy la sociedad rural y yo no te puedo aceptar retenciones. Pero entonces es un tema caprichoso e ideológico, y es ideológico. Bueno, entonces no, es un tema también de guita. Ellos ven que podrían vender esas 7 millones de toneladas, podrían vender al doble. Pero sí, a la larga sí, pero saben que después se pone en la economía de sombrero. Ellos se tienen que aguantar ahora a Moreno diciéndole, quieren sacar las retenciones para que tu mamá, que está jubilada, no le alcance para comprar el pan. Y me tienen que aguantar, y vos estás escuchando del otro lado y decís, Moreno tiene razón, se tienen que aguantar esto, y se tienen que aguantar que los mires mal, y se tiene... Entonces, la verdad que esto ellos a la larga, con la suficiente racionalidad técnico-político, lo deberían entender. Sí, pero... Ese fideicomiso intenta reemplazar esto que estamos hablando, pero sobre 800.000 toneladas, que es el 15%, no llega a ser, porque 15% serían 900.000, de lo que te consumís en el año. Sí, claro. O sea, vos te consumís 6 millones y vas a arreglar y vas a hacer todo un vericueto por 800.000. No va a tener algún impacto en los fideos, que se van a vender en las cadenas de comercialización de grandes superficies, o sea, los supermercados, y nada más. Con lo cual, lo que... Sí, es una medida testimonial, digamos. Lo que te trae aparejado eso es que hay un desvío de comercio de los almacenes a los super. Sí. Porque los super agarran eso y te lo publicitan. Claro. ¿Está bien? Bueno, entonces en ese momento, vos que no tenés en la cabeza todos los precios, ves que el paquete de fideo está 30% más barato que en el almacén, decís, bueno, entonces están todos los productos 30% más baratos. Te gastaste 10.000 pesos, decís, me ahorro 3.000. Sí. Y entonces te aguantas la hora y media que te lleva entre que te agarras el auto, vas, haces la compra y volvés, decís, che, pero por 3 lucas en la compra semanal me sirve, o en la compra quincenal me sirve. Es un tanque de nafta, o la mitad de un tanque de nafta, bueno, de acuerdo al vehículo que tenga, bueno, voy. Esto es lo que vos tenés que evitar. Por eso, en nuestra gestión, los super vendían, pero los almacenes también. Claro. Porque vos le garantizabas a la cadena larga que iba a tener un precio razonable para competir. Porque vos si tenés un 30% de diferencia, sacás el auto y te aguantás la mansadora. Por un 5% por ahí no lo hhaces. Sí, no. ¿Sabés? Sí, no. Bueno, pero un gobierno débil como este, ¿puede imponer un aumento de retenciones en el trigo? No, ya está. No, esto ya está. Este gobierno, mirá, como vos acabás de decir, es débil fundamentalmente por la incapacidad del presidente, porque el presidente no es apto. A partir de que vos tenés un presidente que no es apto, tenés que tomar decisiones drásticas. Dentro de la ley y el orden, tenés que tomar decisiones drásticas. Detengámonos ahí. ¿No es apto o los equilibrios de la coalición lo neutralizan y no puede gobernar? No es apto. Yo lo conozco hace 30 años. Yo el día que lo eligió Cristina dije, eligió el peor. No es apto. Mirá, es duro decirlo. Bueno, fue jefe de gabinete 2 periodos, tampoco hay que... No es cierto. Kirchner no necesitaba jefe de gabinete. Si Kirchner, vos sabés perfectamente que hablaba hasta con los directores nacionales. No, Kirchner no precisaba jefe de gabinete. Si vos sabés que no trabajó de jefe de gabinete, lo sabés vos, lo sé yo. Y lo sabe el público. Y con Cristina tampoco. Y ni te cuento cuando... porque Kirchner se murió recién en el 2010. Sí.
O sea que varios años del primer mandato de Cristina, Kirchner estuvo vivo. Entonces, y Alberto seguía siendo jefe de gabinete. Sí, en el 9 lo echaron. 2008 lo echaron de jefatura de la jefatura de gabinete, y 2009 lo volvieron a echar del último cargo que tenía. 2 veces lo echaron. No es que lo echaron una sola vez, 2 veces lo echaron del gobierno. Ahora, vos te imaginás, Kirchner vivo, Cristina presidenta, ¿vas a precisar jefe de gabinete? Si vos sabés que no trabajo de jefe de gabinete. De hecho, cuando yo digo, díganme una decisión importante que haya tomado Alberto, nadie me sabe decir ninguna. Él era un operador con los medios para brindar, digamos, la información del gobierno, funcionaba con algunos sectores progresistas, iba un muchacho que iba a media mañana y se iba a media tarde, te lo dice cualquiera, y te lo digo yo que trabajé full todo ese tiempo, así que sé lo que hizo. Tenía algunas reuniones. Él fue jefe de campaña de Duhalde, ¿vos te acordás? Sí, claro. Pero no porque era una persona apta para ser jefe de la campaña, sino por las vinculaciones periodísticas que tenía. Vos te imaginás que Duhalde, teniendo a los nenes que tenía al lado, empezar con Arao, empezar con los Chichos, Basile, cualquiera de los que te seguís con todos los nenes que tenía al lado, no lo precisaba Alberto para jefe de campaña. Lo tomó porque era la relación, no hace falta que la digamos, pero bueno, la relación con los medios y sobre todo con uno en especial. Después fue jefe de campaña de Massa, después fue jefe de campaña de Randazzo, siempre fue jefe de campaña, bueno, simplemente por eso. Pero de ahí a estar apto para estar al frente de la Argentina, no lo está. Ahora, el que piense que está apto, está perfecto. Yo, que soy en este caso el que estoy, digo, no está apto. Suponiendo que coincidimos en que no está apto, hay que tomar decisiones drásticas. Dentro de la ley y el orden, hay que tomar decisiones drásticas. Hoy se van a estar discutiendo horas en el Congreso, no sobre el meollo de la discusión en sí. O sea, hoy vas a tener horas y horas de debate y nadie va a decir quién pone la plata. Cuando en una deuda... Bueno, la plata están diciendo que se va a poner de la reducción de los subsidios, pero también... No, pero bueno, eso en realidad de la reducción de los subsidios es para bajar el déficit fiscal, porque seguís teniendo déficit fiscal. Uh-huh. Sí, pero ahora no se paga. Pero vos bajás, o sea que no te alcanza, porque seguís teniendo déficit. ¿Sabés que de dónde sale la plata? Del menor consumo que va a tener el sector privado. ¿Y en qué consume el sector privado? Tu mamá, si está jubilada, en las compras diarias. Y las empresas en inversión. Esto es lo que te va a pasar. Por eso esto es un desastre. O sea que vos ves venir una recesión, esta reactivación al 10 se va a caer. Esto es un desastre lo que va a pasar. Al Fondo Monetario hay que pagarle. Bueno, muchachos, hay que pagarle. Si ¿quién pone la plata? Es muy fácil. Mira, los únicos que pueden poner la plata son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No hay otros negocios en condiciones de ponerla. Y les toca ponerla. Y de paso que la ponen, bajás el precio de la comida, sin perjudicar a los productores, sin perjudicar a los contratistas, sin perjudicar a los trabajadores del campo. Y bueno, sí, pero esta es la mía. Bueno, está bien, toma un bono compensador, te lo voy a reconocer, te llevas un bono por este ahorro forzoso que vas a tener hasta que salgamos de este lío, y entonces le decís al fondo, muchacho, le damos 7.500, 8.000 millones de dólares por año. Si le vas a dar esa plata, las condicionalidades son mucho menos. Porque si vos tenés a tu hijo, entre comillas, que te debe plata, y vos ves que es difícil para trabajar y levantarse temprano, lo llamás todos los días a las 7 de la mañana, decía a trabajar, y cuando sea a las 10 de la noche decía a dormir, y le vas metiendo condicionalidades. Bueno, esto es lo que pasa, como no está claro cómo va a salir la plata, y la plata tiene que salir del pueblo y el pueblo se va a resistir, y de ahí imagínate lo que van a hacer los jubilados cuando le quieran meter la mano en el monedero. Se van a resistir. Sí, lo van a hacer vía inflación, todo esto lo van a hacer vía inflación. Y bueno, pero después cuando la plata no le alcance para comprar, ¿qué van a hacer? Ya lo viviste, ¿te acordás cuando le metieron los chorizos en la puerta de la casa de Cavallo? Sí. Y salió Cavallo y se ponía a llorar.
y la señora le decía, no llore, ministro, porque lo que no supo hacer en ese momento no venga ahora a derramar lágrimas. ¿Te acordás vos? Sí, Norma Pla, claro que sí. Y bueno, ¿y qué quieren? ¿Que vuelva a pasar en la casa de Cristina? Porque esto, ¿a quién le van a echar la culpa? Pero es obvio que él es haber dilapidado un capital político. Y lo dilapidó. Está a tiempo si pide perdón. Si ella todavía está a tiempo si pide perdón. Dice, mire, me equivoqué, y el pueblo argentino, en su misericordia, en su inmensa misericordia, perdonará. Ahora, después de este acuerdo, como nadie va a decir quién pone la plata, vos sabés que cuando nadie dice quién pone la plata es porque la pone el pueblo. Claro, eso es el ajuste. Muy bien, ¿cómo ajustás? Consumiendo menos, no solo son productos nacionales, sino son productos importados. Aparte, en casi todos los productos nacionales hay algún componente importado. Muy bien, esto es lo que van a hacer. Ese consumo te va a resolver que tengas los suficientes dólares en la balanza comercial para honrar los compromisos, y a su vez ese menor consumo también lo hacen las empresas, y entonces se frenan los proyectos de inversión. Para frenarte los proyectos de inversión, como si esto fuera poco, te suben la tasa de interés. Sí, pero ahí se te va a caer la recaudación. Y ahí es donde venís. Por eso, el esquema de ajuste, el mundo ya aprendió que no es un esquema positivo. Moreno. A la larga, como lo que hizo Guzmán, por instrucciones de Alberto, fue pedir que le bancaran el déficit fiscal, el fondo le dijo, sí, te banco el déficit fiscal, 2,5 puntos del producto en términos del primario, o sea, la recaudación corriente contra el gasto corriente, no el déficit fiscal total, porque ahí tenés que poner el cuasi fiscal, tenés que poner las provincias, tenés que poner los intereses. Estamos hablando solamente el gasto corriente contra el ingreso corriente. Bueno, muy bien. ¿Quién lo va a financiar? Lo voy a financiar con emisión. No, yo no te dejo más que 1 punto de ese 2,5 con emisión. Y el otro 1,5 punto buscarlo en el mercado. O sea, que el poco crédito que va a haber... Se lo va a seguir llevando al Estado. Claro, espera que... Se lo lleva al Estado. Espera que aquí Cerolini te quiere hacer una pregunta, espera. ¿Qué tal? Buenos días, Moreno. Usted habla de que quién lo va a pagar finalmente, y finalmente probablemente sí lo paguen los abuelos y lo paguen los sectores más desprotegidos, pero concretamente los primeros pagos son a 3 años, que es justamente el enojo del PRO y del macrismo, de que dicen al final le están dando soga a esto para que sigan con su política y lo vamos a tener que pagar nosotros, como que están postergando los pagos. En esos 3 años, ¿cuáles serían los pagos que te va a derrumbar la economía? Mirá, hay 2 maneras de analizar cuándo tenés que pagar, o por el criterio de vengado o por el criterio caja. Por ejemplo, yo te agarro ahora y te digo, sacá la plata del bolsillo, y vos la sacás. Difícil, Cerolini, difícil, que saque la plata del bolsillo. Suponete que meta la mano en el bolsillo y saca la plata. Corres el cocodrilo y ahí sí. Sí, claro. La tarjeta saco en todo caso. Le aparecen, supongamos que le aparecen 4.700 pesos. Bien. En el bolsillo izquierdo ahora este amigo tiene 4.700 pesos. Entonces, che, ¿tenés 4.700 pesos? Sí, tengo 4.700 pesos. Y yo le pregunto, che, ¿debes la luz de este mes? Sí, la debo. ¿Debes el gas? Sí. ¿Y debes las expensas? Sí. ¿Y todo eso cuánto suma? 9.000 pesos. Entonces, ¿tenés 4.700 pesos o no los tenés? Bueno, si ves el concepto caja, vos tenés 4.700 pesos, porque sí, los tenés ahí, lo podés contar. Ahora, si es el concepto de vengado, de lo que usaste y no pagaste, estás endeudado. Sí. Bien. En estos 3 años, la Argentina no va a pagar, pero resulta que el fondo le dice que tiene que acumular 15.000 millones de dólares plus de reserva, porque eso lo dice en entendimiento. O sea, no me pagás, pero lo que no me pagás, lo ahorrás como reserva. Para la economía lo mismo. Que vos lo tengas, como vos tenés los 4.700 pesos, pero tengas la deuda, desde el concepto de vengador tenés que pagar. Y el fondo se cura en salud y te dice, mire, que tiene que acumular 15.000 millones de dólares más de reserva, que yo voy a ir monitoreando, desde el 2 de marzo, perdón, desde enero, porque no el 2 de marzo eso es el tipo de cambio, desde enero de este año
hasta enero, hasta que empecemos a pagar. Con lo cual, en los primeros pagos te manotean los 15.000 que ahorraste. 15.000, pero se acabó la fuga en la Argentina. Espera, que nos viene el informativo. Espere, compañero, espere que nos viene el informativo, que acá manda el informativo, viejo. Enseguida volvemos, que no te vayas. Estábamos enroscados ahí en una conversación / discusión con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿seguís por ahí? Sí, claro, sí. Acá estamos. Sí, acá sigue Cerolini. No, le hago esta pregunta, Guillermo, porque hoy hemos coincidido en casi todo. Mi pensamiento con lo que usted describió, estoy bastante de acuerdo. Quizá no, usted está en una etapa de pelea, entonces el pragmatismo del peronismo si dice que el que conduce no puede hacer nada, estamos muertos. Pero bueno, mi pregunta tiene que ver con esto. Si a usted durante 3 años lo obligan a que tiene que juntar para el fondo, es decir, todo el tema de gastos de miles de millones de dólares que había de gente que viajaba al exterior, inclusive durante la época de Cristina y de Néstor, la gente que compraba dólares, inclusive en la época de Cristina y de Néstor, todos esos dólares ya, los sectores medios y los que quieren acumular y los que querían comprar cientos y miles de dólares no lo van a poder hacer. Es decir, que te van a obligar a ahorrar. En 3 años te dirán, bueno, dame la tarasca. Y bueno, verás si se la da o no se la da, pero usted no es lo mismo estar con 38.000 millones de dólares ahora y declarar un default que si tiene 60.000 millones o 70.000 de acá a 3 años y ve qué hace, porque la independencia sería mucho mayor si realmente acumula ese dinero o no. Mirá, lo vas a acumular porque a fin de año, este año, el billete de 20 pesos que hoy vos no lo tenés en el bolsillo, lo vas a ver tirado y se van a matar para agarrarlo. Va a tener un valor bárbaro. Por eso te empieza, en la medida en que te empiecen a restringir la cantidad de plata que vas a tener, porque de ahí te van a manejar la economía. El Fondo Monetario te bancó el déficit fiscal y Guzmán sacó pecho, dijo, lo conseguí. El déficit fiscal primario estamos hablando, como ya lo explicamos antes. Ahora, el brasilero, que es el que entiende de esto, el responsable del hemisferio occidental del fondo, que va a venir acá todos los meses, que ya fue presidente del Banco Central de Brasil y le tocó trabajar con Temer, que Temer también tenía déficit fiscal, o sea que sabe lo que hay que hacer. Sabe, no es un muchachito como Guzmán que que no trabajó, que este fue presidente del Banco Central de Brasil. Él se sentó en la caja de la Argentina. Y desde esa caja, que son las reservas del Banco Central, te va a manejar la economía. Y te vas a volver al viejo tango, ¿quién ha visto un mango viejo Gómez? Sí, que ya lo vivimos esto en la Argentina. Gómez. Cuando te secan la plaza, es lo peor que te pueden hacer. Bueno, fue lo que hizo Macri. Macri no al principio, Macri los últimos 2 años cuando llegó al fondo, cuando le dijo expansión de base monetaria 0, ¿vos te acordás? Sí, claro. Bueno, ¿y ahora cuánto te dejan? 1. ¿Cuál es la diferencia entre 0 y 1? 500.000 millones de pesos al valor de hoy, que ya te comiste 200.000 y pico en los primeros 2 meses. O sea que te quedan para todo el año imprimir 200 y pico mil con una inflación que ya te la comió. O sea, está bien, pero en el caso de Macri, ese apretón monetario, en el caso de Macri, ese apretón monetario no frenó la inflación. No solo no la frenó, porque son unos descerebrados aquel gobierno también, sino que perdió las elecciones. Sí, claro, la disparó el 53. Ahora, vos imaginate en la situación que está ahora, Alberto, tiene los mismos condicionamientos que tuvo Macri, los mismos. La diferencia que a Macri le dieron 44.000 millones vivos, o sea, se lo dieron en un año. La plata vino, acá no viene nada. No, 5.000. Porque lo que viene es para pagar. 5.000 vuelven, se supone. Bueno, sí, está bien. Esos son los que te obligan a tener en reserva, de los 15.000. Sí. O sea, que vos me podés decir, bueno, Moreno, el primer año que te obligan a tener 5.000 te lo dan ellos. Bueno, perfecto. ¿Y los otros 2 años? Porque yo te conté lo de los 15.000 para decirte la diferencia entre el criterio de vengado y el criterio de caja. Moreno, ahora, pero yo te digo a vos, tenés los mismos condicionamientos de Macri y no te viene una moneda. ¿Me querés explicar cómo van a salir las elecciones? Bueno, pero le puedo preguntar al revés. Si usted no tiene todo lo que está describiendo, aún con el plan más blando que se vio en la historia del Fondo Monetario, es la situación explosiva, lo que queda es repudiar la deuda, es decir, no se paga nada. No, ir a buscar la plata donde está y pagar.
Bueno, directamente hacer una revolución popular, pero si usted tiene, No, si dice que el que estaba manejando popular? no puede ni... Tiene que hacer una humilde ley de arrendamientos rurales. Pero ¿cómo le va a pedir? En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ¿qué revolución? ¿Y Es cómo una ley como tuviste siempre. Pero si no le aceptan 2 puntos de retención, le van a aceptar poner 8.000 millones de dólares, así un... Muy bien, ¿y que entonces que lo ponga la mamá de Graña? La política no se hace si no rompe huevos. Yo prefiero romper los huevos de 1000 familias. Sí, pero y para no eso hay que de tener una poder revolución. político. Hay que hacer una revolución. No es que los estás expropiando, les estás obligando a pagar. ¿Qué expropiación? Por eso. Yo el derecho de propiedad. Pero digo, no pero me para eso hay que meto, tener yo soy peronista. poder Yo político que respeto este el gobierno derecho de no tiene, propiedad. Guillermo. Hay un poder político, claro. Y si está diciendo que el que conduce no tiene A ver, este gobierno no puede organizar un casado contra soltero. Pero por eso te dije que esto no va más, hay que tomar decisiones drásticas. ¿Qué querés? ¿A dónde querés llegar? ¿A que los jubilados hagan la choriciada enfrente a la casa de Cristina? ¿Pero a dónde quieren llegar? Yo entiendo lo que me están diciendo. Ahora, alguien tiene que buscar la solución de honrar los compromisos, porque no honrar los compromisos, eso está mal, las deudas están para pagarse, pero yendo a buscar la plata donde la tienen. Ahora, lo que no puede ser es que estemos discutiendo que nos da miedo, porque eso es lo que está transmitiendo el colega que está sentado en la mesa, ir a buscarle la plata como corresponde, no la propiedad, A ver, la plata, que es una exageración a 1000 familias. Ahí empezamos con el Moreno que no me gusta. Escúcheme una cosa, yo no le digo que tengo miedo de nada, lo que yo le digo, usted estuvo en el poder durante los 14, 15 años de si no tenés kirchnerismo. miedo cuando me decís que no te le la estoy van a dar? diciendo, usted estuvo en el poder con Sí. Néstor, con Cristina y lugares Sí. claves, y en ese tiempo tampoco hicieron esto de ir a buscar de los pelos a estos muchachos Pero porque y decirle, la buscábamos de otra manera. si no lo ¿Cómo pudieron no se resolver tenía cuando las tenían poder y retenciones? la gente le daba el 60, casi el 55% de los votos, quiere que lo hagan ahora con semejante Pero debilidad. escúcheme una cosa, amigo, nosotros pagamos con el fondo. Si la economía crecía, ¿por qué me decís que no? Si la economía crecía, las retenciones las teníamos, la gente compraba el pan. Más, yo llegué a un momento que dije, se nos está yendo la mano. Hacemos los asados y cuando sobran las ensaladas las tiramos. Era un exceso, dijimos en ese momento, mire, hay que pasar del sesgo al consumo al sesgo a la inversión. Ahora, yo Eso no te está bien, estoy pero usted diciendo a vos siempre en dijo términos que hay... personales que tenés miedo, yo estoy pero diciendo en términos yo estoy políticos. diciendo que desde el punto de vista, usted siempre hace hincapié en las 10.000 familias y sabe que son un problema de la Argentina, que tienen concentrado todo ahí la Bueno, hay que posibilidad. terminar con eso. Y bueno, si bueno, no, lo que pasa es que, no a tiene ver, solución el precio de la comida. a ver si yo puedo ni tiene interpretar. solución pagar la deuda. Esas 10.000 familias tienen un poder Mil, de fuego. mil, Mil familias mil. tienen un poder de fuego 1000 familias. que quedó en Pero evidencia. no tienen más, pero no la cuida más la Marina. Tenían el poder de fuego cuando bombardeaban la Plaza de Mayo, cuando amenazaban bombardear el puerto de Mar del Plata, cuando la Marina los cuidaba, no los cuida más. Escúcheme, Moreno, Ahora. estoy de acuerdo, esto solo, escúcheme una cosa. Usted habla de 1000 familias que son la aristocracia, oligarquía argentina. Ahora, ¿usted se da cuenta que en la Argentina no se puede procesar a 4 tipos como Sturzenegger, Caputo, Macri y Duhovne, que hicieron un desastre, fugaron 45.000 palos? No se puede pero hablar que con esto esos no 4 está- que quieren no manejar está 1000 bien familias no que está, tienen el amigo, poder y los pará, medios. No está bien lo que decís. Este es un medio de comunicación importante. No está bien lo que decís, está mal lo que decís. No existe la fuga de capitales, es un invento de Redrado y Melconian en nuestro gobierno, y yo lo debatí con ellos porque hicieron un documento para asustar a Kirchner. Melconian lo decía públicamente y Redrado hizo un documento interno, ya como presidente del Banco Central. Hicimos un debate en la casa de un ministro muy importante, porque cuando él hace ese documento de la fuga de capitales, yo digo, eso está mal técnicamente. Entonces lo que hace Kirchner es un debate en la casa de un ministro muy importante de ese gobierno para resolver este tema técnico. Duró 10 minutos el debate, porque a los 10 minutos Redrado reconoció que era un hecho cuasi político lo que estaba haciendo. Cuando vos tenés pesos, también tenés capital. Cuando vos tenés 100 millones de pesos y ahora lo cambiás por $1 millón, también tenés capital. ¿O qué son los 100 millones de pesos si no es Está capital? bien, pero usted sabe ¿Qué me que dejaron quieren irse... decir con la fuga de Escúcheme capitales? una cosa, en el 2018
el dólar estaba a 27 pesos. Los muchachos le vendían a los de afuera que se querían el dólar a 27. Y ahora está la otra punta. Eso ¿sabés qué pasa? Entonces usted sabe que si yo le digo a usted, comprar los dólares, que después viene una devaluación... Antes habían entrado Kirchner, que hizo un gobierno extraordinario, compraba 2 millones de dólares por mes y nadie le decía que fugaba capitales. Kirchner hizo un fondo de inversión de más de 600 millones de dólares para la provincia de Santa Cruz, y muy bien que los hizo, y nadie le dijo que fugaba capitales. ¿Pero qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo en una economía bimonetaria vas a pensar que porque cambiás pesos por dólares o dólares por pesos, resulta que estás haciendo o no fuga de capitales? ¿Pero qué les pasa en la cabeza? Y si se van los dólares, si el Banco Central se queda sin dólares, pero es que si usted piensa que es lo mismo, usted cuando se fugan y llevan la plata a Suiza, ¿qué la llevan en pesos o la llevan en dólares? ¿Pero qué? Y cuando tu mamá compró 100 dólares, lo guardó debajo del colchón, ¿qué es, una fugadora de capitales? No, pero esa persona siempre llega tarde, lo compra a 200 y no a 27. A ver si me entendés. Suponete que Arcor hizo la inversión en Angola, porque la hizo después que hicimos las misiones, después que algún periodista dijo que no servía para nada, armó un centro de distribución extraordinario en Angola, y lo felicito a Arcor. Cerca de 22 millones de dólares. ¿Qué? ¿Fuga de capitales? No, pero eso no, bueno, está bien. Pero bueno, sabe que pero carry trade existe, el carry trade, si no, no hubieran entrado todos esos fondos. Pero eso es la plata que entró. Pero usted sabe que... Escúcheme una cosa, no sacaron una ley que había puesto... Déjame. La Baña había puesto una ley que si usted entraba no podía salir a los 5 minutos. No, acá vinieron a hacer especulación financiera. No, así fue, no fue la ley así. Y vos entrabas con capitales golondrinas, que es lo que vos me querés decir, sí, para el mercado especulativo. Te tenías que quedar un año. Cuando nosotros empezamos a hacer crecer la economía, no queríamos capitales especulativos, porque teníamos los capitales productivos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hizo la bestia de Macri, la bestia de Macri, fue habilitar, pero ya no Macri, porque empezó con Kicillof con la devaluación. Porque la primera barbaridad que pasó con este ciclo económico, que no empieza con Macri, empieza con Kicillof cuando devalúa, sin necesidad ninguna. No solo él sabía que no tenía necesidad, porque yo se lo había dicho, sino que tira la piedra y esconde la mano, le echa la culpa a Aranguren. ¿O vos no te acordás de ese programa 678 que decía Aranguren compró 200 millones de dólares y nos obligó a devaluar? Pero mira, es una empresita que ni siquiera está integrada en petróleo comparada con YPF, porque no tiene pozos petroleros, por 200 millones de dólares le iba a torcer el brazo al gobierno después de 12 años. No solo devaluó Kicillof, sino que no tuvo el coraje de decir es una decisión mía y le echó la culpa a Aranguren, con lo cual muestra que mienten. Y como mienten, siguen mintiendo. Que Macri mienta está en su naturaleza. Lo que no está en la naturaleza de los gobiernos populares, mentir. Y el primero que mintió fue Kicillof cuando devaluó y le echó la culpa a Aranguren, y ahora nos enteramos, yo ya lo sabía, pero obviamente es otro debate. Mirá, él devaluó, fue una decisión política. Ahí cambió la historia y empezaron los LEVAC, porque las LEVAC no fue un invento de Macri, ya estaban en el gobierno, en los dos últimos años del gobierno de Cristina, cuando dejaste de ser un gobierno peronista y de tomar decisiones peronistas. Sí, y las LEVAC se convirtieron en una bola de nieve, ¿no? Muy bien, Macri lo que hace es incentivar el capital golondrina. Muy bien, así como entró, que cuando entra te sobran dólares, cuando se van te faltan dólares. Sí. Muy bien, pero ese es el problema de ese gobierno, que ganó las elecciones con un 1%, y que vos dejaste ganar, y que tenés un muchacho como Álvarez Agis, que era el segundo de Kicillof, que públicamente dijo nosotros no hicimos lo suficiente para que ganara Scioli, siendo el viceministro de Economía, porque esta es la verdad histórica. Sí, efectivamente. Vos lo dejaste ganar a Macri, pensabas no sé qué. Bueno, Macri, como tiene que ver con su naturaleza,
lo único que hizo fue endeudar al país por múltiples formas. Ahora, no fue un gobierno que no salió de la voluntad popular y vos te la tenés que aguantar porque no le ganaste las elecciones. Eso no habilita a decir que en la Argentina no existe la partida doble. Entonces resulta que somos un país bananero, que la partida doble que existe hace 600 años, resulta que en la Argentina no hay contabilidad. Pero ¿cómo el Banco Central va a alargar reserva y no va a saber a quién se la dio? Por eso el informe del Banco Central que pidió Alberto Fernández cuando asumió el gobierno, a los 15 días lo tenía. Y en ese informe está clarito cómo hiciste para cambiar los dólares por los pesos. Yo hice un artículo en el año 18 diciendo, pusieron un mesadinerista al frente del Banco Central, lo hice de mi puño y letra y lo firmé, que era el señor Caputo. No pongan un mesadinerista a manejar el sistema financiero porque se va a timbiar la plata. Y se timbió la plata. Ahora una cosa es que se timbió la plata y otra cosa es que piense que eso es delito y fuga de capitales, son cosas distintas. A tal punto se timbió la plata que después la directora gerente del Fondo Monetario obligó a que lo cambiara. A que lo echaran, claro. Y para septiembre lo habían cambiado. Guillermo. Ahora son cosas distintas, porque Sturzenegger, Macri, yo no sé si Sturzenegger tiene que estar preso, tampoco sé si Macri, porque no se puede hablar tan alegremente de la prisión de un presidente, como no se puede hablar de la prisión de Cristina tan alegremente. Pero bueno, yo no lo sé. Lo que sí te aseguro que no es por ahí el tema, porque la ley de la partida doble existe. Y a mí me tocó discutirlo con Redrado y duró 10 minutos el debate. Por eso, la denuncia que se hace en la justicia no tiene nada para resolverse. Y no hablan de fuga de capitales. Hablan técnicamente de manera correcta, que es formación de activos en el exterior. Y si son formaciones de activos en el exterior, pueden ser hechos ilícitos desde lo impositivo, que lo resolvés con los blanqueos o exteriorización de capital. Pero no estás acusando que la plata que está afuera es por el narco, de actividades ilícitas. Sí, no es lavado de dinero. Guillermo, claro, son actividades lícitas no declaradas tributariamente. Para eso están los blanqueos o exteriorización de capitales. Y nuestros gobiernos hicieron igual que hizo Macri. Y están permitidos en el mundo. Por lo tanto, sobre estos temas hay que hablar con la precisión, con todo respeto lo digo, con la precisión que corresponde, porque nos están escuchando y en algún momento hay que demostrar que existe un equipo de gente seria para hacerse cargo de este gobierno, que no son los que tuvimos, pero no todos son como Macri y Alberto Fernández. No todos son así. Guillermo, te la y sigo. Los dos se juntaron para mentirle al pueblo. Te la sigo otro lo que día. Le van a explicar al pueblo es que tienen que pagar la deuda sin decírselo. Y Moreno lo que dice que la paguen las 1000 familias. Sí, esto te tenés que poner firme, sí, pero yo prefiero ser duro con los duros y no duro con los débiles. Y estos son duros con los débiles y débiles con los duros, y eso no es un gobierno peronista. Te la sigo otro día, Guillermo, te mando un abrazo, cuídate. Chao, querido, gracias, cuídate vos también, un abrazo a la mesa, chao.